Saludos a todos y a todas. El trabajo que os presentamos, Mercedes Fernández Paradas, Alberte Martínez López y yo mismo, trata sobre las empresas de gas en Andalucía y Galicia, con carácter comparado desde los orígenes del sector en ambas regiones, aproximadamente a mediados del siglo XIX, hasta los años 70 del siglo XX. Tanto el trabajo como la exposición la hemos estructurado en tres grandes partes, divididas cronológicamente, en una primera en la que analizamos aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX, y sería el periodo en el que las empresas en ambos territorios funcionaron básicamente en régimen de monopolio. Un segundo periodo que arranca en los últimos años del siglo XIX y se prolonga hasta la Guerra Civil, en el que las empresas de gas tuvieron que hacer frente a un nuevo competidor, la electricidad. Y finalmente, el destino seguido por estas compañías desde los años de la Guerra Civil hasta los 70, que es cuando aproximadamente tiene lugar la transición hacia otras formas de manufacturación del gas distintas de las conocidas históricamente en el 19 y en el primer tercio del 20. En primer lugar, conviene dejar claro que el trabajo no se centra en un análisis del sector en general, sino que lo que busca analizar exclusivamente son las empresas. En la medida de lo posible, intentaremos hacer un efecto espejo, en el sentido de que trataremos de comparar lo acaecido en una región frente a lo ocurrido en la otra. No una simple exposición individualizada de lo que ocurrió en cada región. En ese sentido, un primer elemento que sobresale, que distingue a ambos territorios, tiene que ver con la cronología y con la extensión del fenómeno. En el caso andaluz, el fenómeno fue relativamente temprano y se acercaría a un territorio que más pronto y con mayor intensidad experimentó la introducción de la infraestructura gasista, que fue Cataluña, ya que las primeras empresas andaluzas surgieron aproximadamente a mediados de los 40 y en los 50, mientras que en Galicia el fenómeno fue algo más tardío, si exceptuamos el caso de la ciudad de A Coruña. Y el otro gran elemento que las diferencia sería la extensión del fenómeno. En el caso andaluz, mucho más extendido. Bien es cierto que es un territorio más extenso y con una población mucho más numerosa que Galicia, pero en el caso gallego el fenómeno es, aparte de más tardío, bastante menos extendido desde el punto de vista territorial, dado que el número de ciudades que disfrutó de este servicio fue bastante menor. Las empresas, en el caso andaluz, operaron bajo un régimen de monopolio, pero con matices, dado que en algunas ciudades existió más de una empresa suministradora, principalmente el caso gaditano es el más significativo, mientras que en Galicia, por el contrario, primó la exclusividad, es decir, que había una única empresa suministradora en cada ciudad, y esto tendrá que ver con elementos de demanda que después comentaremos. Mientras en Andalucía, las empresas que inicialmente instalaron el gas fueron establecidas por empresarios extranjeros, franceses, ingleses, belgas. En Galicia también ocurrió este fenómeno. La diferencia está en que a los pocos años de haberse iniciado la historia del sector, comenzaron a aparecer empresarios españoles, empresarios locales en algunas localidades andaluzas, mientras que en el caso gallego no. Es decir, que los extranjeros tuvieron el monopolio del suministro del gas, principalmente franceses, con la única excepción de una compañía, Ferrol, que era la Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas, de todos conocida. En ambas regiones el umbral fue relativamente elevado. En el caso andaluz, en torno a 30.000 habitantes. En el caso sevillano, pues bastante por encima. Pero en Galicia el umbral un poco por debajo también sería bastante elevado, y en los dos casos prácticamente la totalidad de las empresas se situaron en las capitales de provincia, con alguna excepción, como es el caso de Ferrol o de Santiago en Galicia, el caso de Linares, Puerto de Santa María, el entorno, digamos, de la ciudad de Cádiz, y algunas más serían las principales excepciones. Mientras en el caso andaluz había una mayor diversificación, tanto de compañías como de capitales.
porque progresivamente empezaron a aparecer, como decía, empresas de capital regional. En el caso gallego, no. Y esto tiene que ver con el principal factor condicionante del sector en Galicia, que sería la estrechez de su mercado, vinculado además a los clientes dominantes que existían aquí en Galicia, que eran básicamente los ayuntamientos. Por tanto, la producción se dirigía básicamente al consumo público y ahí se presentó un problema adicional para las compañías, que eran los constantes impagos municipales que se iban acumulando desde la aparición del servicio, circunstancia que, si bien ocurría también en Andalucía, lo era en menor medida por la mayor diversificación de los consumos. Caso sevillano u otras localidades que podían abastecer otras demandas, nominalmente la industrial. A partir de los años 80 y sobre todo de los años 90, surge en el mercado energético andaluz y gallego, también español, un nuevo competidor que va a alterar drásticamente las condiciones del mercado, que será la electricidad. Una electricidad que fue responsable de la progresiva disminución del número de empresas en ambas regiones conforme nos adentramos en el siglo XX y que tendrá una coyuntura especialmente crítica, que fue la Primera Guerra Mundial, momento a partir del cual veremos la historia del sector sufre una alteración con la consiguiente disminución del gas y el crecimiento progresivo de la electricidad. Frente a este nuevo competidor, las estrategias que desplegaron las empresas gasistas en ambas regiones fueron muy similares. La primera de ellas fue desprestigiar a toda costa la nueva fuente de energía a través de campañas publicitarias en la prensa. Esto ocurrió más en Galicia que en Andalucía. En segundo lugar, la defensa jurídica de los monopolios conseguidos a través de los contratos de suministro, principalmente con los ayuntamientos, también de la ocupación del subsuelo. En tercer lugar, la entrada en el negocio eléctrico a través de distintos métodos, bien mediante la creación de empresas eléctricas ex novo o mediante la adquisición de algunas de estas pequeñas empresas. En cuarto lugar, las mejoras tecnológicas, sobre todo la introducción progresiva del mechero Auer. Y finalmente, distintos métodos o estrategias de incentivación del consumo a través de campañas de acceso, principalmente a las amas de casa, para favorecer el consumo doméstico en los hogares. En cualquier caso, la transición no fue especialmente conflictiva entre una fuente y la otra, porque inicialmente para el gas la electricidad no fue un competidor suficientemente sólido, dado que en sus orígenes la producción era termoeléctrica, con lo que esto supuso en términos de desventajas de costes y de producción y distribución, pero con la Primera Guerra Mundial las circunstancias, como antes se comentó, cambiaron. La reducción de los costes de producción, transformación, distribución de la electricidad, las mejoras en la eficiencia de esta energía, acompañado de las subidas de costes y las dificultades para la adquisición de inputs básicos para la producción, provocaron el cierre, en algunos casos temporal, de fábricas, pero en otros el cierre definitivo de estas, con lo cual el número de compañías y de instalaciones fue progresivamente reduciéndose desde los años de la guerra. Con la posguerra, el sector experimenta algunos cambios. Los dos principales, a nuestro juicio, serían la progresiva concentración de empresas, sobre todo en los casos en los que las empresas de gas cayeron bajo el control de compañías eléctricas, como es el caso de Galicia, principalmente, y la progresiva nacionalización de estas compañías a través de las ventas de las empresas por parte de los capitalistas extranjeros, sobre todo franceses, que fueron a parar a manos de empresarios locales. Es el momento en el que el sector del gas inicia la conquista de nuevos nichos de mercado, centrados ahora, en algún caso, en el consumo industrial, pero sobre todo en el mercado doméstico. En todo caso, seguro, el mercado privado. Con la guerra civil, las circunstancias, en cierto modo, continúan la tendencia anterior, pero lo que hacen es agravar aún más la situación ya existente. En Andalucía hay una particularidad, y es que, como el territorio andaluz estuvo dividido entre el bando sublevado y el bando republicano, muchas de las empresas tuvieron o experimentaron el problema que supuso tener sus activos divididos, además del lógico problema de acceso al carbón. Mientras que en Galicia, al formar parte ya desde la primera semana del conflicto del territorio sublevado, esta circunstancia no concurrió. Al contrario, la inversión que las dos principales compañías eléctricas que habían adquirido los activos de las empresas gasistas
en los años previos, la inversión, como digo, en los años 30 en modernización de las instalaciones permitió un incremento de la producción durante la guerra, circunstancia que no ocurrió en Andalucía, más afectada por los problemas citados y algunos otros. El resultado sería que en los años 40 el sector atravesó enormes dificultades. Los cupos del régimen para la distribución del carbón, las dificultades para la importación de esta materia prima asociadas a la Segunda Guerra Mundial, las inflaciones de costes por la vía de las materias primas, pero también de los costes laborales, unido a que los ingresos se hallaban estancados por la política compensatoria del régimen, el tema de las tarifas, provocaron el lógico deterioro de las condiciones empresariales, el recurso a utilización de materias primas inadecuadas que se tradujeron en deterioros en la calidad del gas y, finalmente, el resultado no deseado de la suspensión temporal, a menudo muy frecuente, de la producción y, en algunos casos, lamentablemente, cierre definitivo de las empresas. A este escenario negativo se le sumará la aparición de un nuevo tipo de producto, los gases licuados de petróleo, producidos por una empresa creada ex novo, Butano S.A., lo que dio lugar a diversas estrategias de supervivencia por parte de las empresas de gas, centradas principalmente en una creciente concentración empresarial, sobre todo siempre que, como en Galicia, estuviesen los grupos eléctricos comandando la gestión del sector, el cierre de empresas, como se comentó anteriormente, que ya se inició en los primeros años 40 y se aceleró en los 50, la reconversión tecnológica hacia otras formas de producción del gas, principalmente a través de la transformación de petróleo, naftas, crackings, etc., y la reducción de plantillas como medio para tratar de reducir los costes. En conclusión, se observa que en ambas regiones la cronología y la densidad de extensión territorial del gas fue distinta, vinculada a factores principalmente de demanda, que tenían que ver con el menor nivel de urbanización en Galicia y el menor nivel de renta per cápita. En los dos casos, las empresas que suministraron el servicio fueron empresas privadas que operaron en régimen de concesión y que operaron en un régimen de monopolio mientras la electricidad no hizo acto de presencia, si bien es cierto que en Andalucía ese monopolio quizás se hallaba algo menos extendido que en Galicia. También en ambos casos, en el origen del sector, los responsables de su instalación fueron capitales extranjeros con la progresiva nacionalización ya comentada y los umbrales de instalación de las empresas fueron bastante elevados, es decir, que para garantizar la mínima rentabilidad del negocio se precisaba de unos mínimos de mercado que se situaron, como antes comentamos, en 20.000, 30.000 habitantes en ambas regiones. La localización del sector fue distinta, mientras en Galicia, principalmente, salvo la excepción de Santiago de Compostela, se ubicaron en puertos. En el caso andaluz, además de los puertos, también encontramos varias localidades ubicadas en el interior de la región. Los años 80 marcan una bisagra, como se comentó, por la irrupción de la electricidad, inicialmente en el mercado doméstico, en el mercado privado particular. Marcan también un cambio por la progresiva nacionalización o españolización del sector, acompañada de una modernización de las estructuras organizativas de las compañías de gas, que trataron de defender su situación en el mercado de monopolio a través de las estrategias ya citadas de entrada en el negocio eléctrico, de mejora tecnológica y de ocupación del mercado doméstico, pero este cambio fue insuficiente y la Primera Guerra Mundial y los años 20 consolidaron el deterioro del sector, que finalmente con la guerra civil no sería un mero deterioro, sino una situación que devendría ya en auténticamente dramática. Sin nada más, muchas gracias a todos.